Bienvenido a un nuevo programa de Estado de SATS. Hoy para analizar lo que ha ocurrido en la última semana. Realmente, después del último programa, han ocurrido varios sucesos que le siguen poniendo más énfasis a la coyuntura. Así que creo que bien vale la pena una discusión sobre estos temas y también retomar en alguna parte del programa el punto que llevamos hace un tiempo anunciando, que es el de la embestida ideológica que se está viviendo al interior de la isla. Gracias Olivera, Dimas y Fernando por estar acá en el programa. Y no sé quién desee comenzar, porque últimamente siempre a Fernando le toca iniciar. Pero, ¿qué creen ustedes, cómo han visto las últimas noticias con respecto a Naciones Unidas, las sanciones y la reacción del régimen ante todo este escenario que se ha ido incrementando en las últimas horas, ¿no? Bueno, aquí como en la canción, en la última semana al régimen las penas se le agolpan una con otra. La salida cada día parece ser más difícil. Si vemos lo sucedido en las Naciones Unidas, con las declaraciones tanto del presidente de Brasil como del presidente de los Estados Unidos, los cuales cuestionaron directamente, entre otras cosas, pero cuestionaron tanto al régimen cubano como al régimen de Venezuela. Y el presidente de Estados Unidos anunció nuevas sanciones, las cuales las hemos visto ya materializadas con las empresas estas establecidas en Chipre y en Panamá, y además la lista de barcos que ya tienen prohibido prácticamente el traslado de petróleo hacia acá. Y es interesante fijar lo siguiente: este es un problema de petróleo entre Cuba y Venezuela. Cuba puede adquirir petróleo en cualquier lugar del mundo, lo que pasa es que no tiene dinero para hacerlo. Puede comprarlo en Argelia, puede comprarlo en Angola, en cualquier lugar del mundo. La sanción se concreta en la relación Cuba-Venezuela, fundamentalmente. Y en el marco de esto, llama la atención el desmontaje que se ha ido haciendo de todas las medidas que, entre comillas, más o menos pretendían resolver los problemas económicos. Vemos que se ha pasado de la tecnología a la yunta de bueyes, en cantidades de miles de yuntas de bueyes, con los cuales se supone que se va a resolver la próxima zafra azucarera y todo lo que sea la producción, pero además el transporte de mercancías y el transporte de pasajeros. Se maneja en este marco, que se habla poco ahora, pero ya salió también, que la Comisión Nacional de Candidatura está analizando quiénes van a ser los dirigentes, que prácticamente se supone que el 10 de octubre sea que asuman sus cargos. Estamos a 25 de septiembre, ya quedan 15 días. Y me imagino que en el mare magnum de problemas que están afectando a la ciudadanía, muy poca atención le prestamos los cubanos a estas candidaturas que todo el mundo sabe quiénes ya. No sabemos los nombres, pero sabemos que ya están designados a quién le toca cada uno de los cargos. Esta es una situación que realmente afecta y llama la atención, además, las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, preparando el informe que va a presentar en noviembre, en el cual ha tenido la osadía de plantear que si no fuera por el bloqueo, Cuba tendría un crecimiento del 10% anual y sería el mayor del mundo. Con estos truenos y estos relámpagos, yo dudo que el periodo coyuntural, me da la impresión, tenga fin. Me da la impresión que parece que pica y se extiende en el mes de octubre. Sí, en vez de un tigre asiático sería un tigre caribeño, ¿no? Un tigre caribeño. Olivera o Dimas, no sé quién. No, yo quería agregar, Fernando ha sido muy específico, muy claro en todo lo que ha planteado, y realmente resulta ridículo, absurdo, lo dicho por el canciller Bruno Rodríguez, de todas estas sartas de disparates y todo esto, y no solo él, sino todo lo que se está moviendo alrededor, como si no pasara nada. Es lo más terrible de todo. Ellos están como si el país estuviera, como si lo que sobreviniera fuera algo pasajero, algo que se pudiera resolver. Y lamentablemente las personas, y lo he planteado aquí en otros programas,
tal vez muchos no están conscientes de lo que sobreviene. Hay una generación que no vivió el periodo especial pasado, la frase esta eufemística que se utilizó para adornar un poco la crisis que nos afectó después de la caída del campo socialista. Hay dos generaciones que no vivieron este momento. Hay otra perspectiva, hay otro escenario, y están las redes sociales, que es un elemento que no estaba en la crisis anterior, y esto sería terrible. Esta confluencia de factores no va a ser lo mismo. Se está utilizando el mismo discurso que se utilizó, que siempre se ha utilizado, el discurso meloso, el discurso de esconder las cosas, y esto un día va a reventar de alguna manera. Pero Olivera, una pregunta, no sé si ustedes, yo estoy siguiendo las noticias y ahora con el comentario de Fernando y rememorando un poco lo que había dicho Dimas en el programa anterior de que si era una coyuntura o no era una coyuntura. Pero yo en los últimos días, digamos 2-3 días anteriores, ya no he oído tanto la palabra coyuntura, porque en un inicio era todo el tiempo enfatizando. Ya después apareció Díaz-Canel, Gil, el de Economía, y dijeron, bueno, esto se puede extender un poco. Y honestamente, esa repetición, que realmente ya era molesta, porque la palabra coyuntura aparecía casi en todas las oraciones, no lo he oído. No sé si ustedes la han oído en estos últimos días. Eso es una manifestación de la ausencia de discurso, la ausencia de coherencia política para explicar un problema. Y se ve que están improvisando, o sea, te paras de repente ahí a dar una explicación de un problema y al otro día por las consecuencias te das cuenta que eso no es así, o sea, se ve que no hay un equipo, o por lo menos no hay voluntad de consultarle a un equipo de especialistas, a sociólogos, a juristas, a economistas, etcétera, para pararte a hacer un planteamiento con base. Si tú dices que es coyuntural, y cualquier gente como nosotros, que con 4 palabras demostramos que eso no es coyuntural, entonces claro que tienes que huir al discurso, porque además el relajo que hay en las redes sociales con eso de coyuntural es muy grande. Eso ha sido para ellos No, pero en la misma explicación que tú dabas la vez anterior, Dimas, con el discurso que dio ayer Donald Trump, o sea, queda claro que la política de sanciones no es que va a disminuir, ni siquiera va a estar estable, se va a incrementar. Y Trump lo dejó dicho bien claro. Entonces, vimos ayer las sanciones a las otras empresas navieras. En ese sentido, la explicación que ellos habían dado de que el problema de combustible era coyuntural queda por el piso, ¿no? Sí, exactamente. Si la causa fundamental, para repetirlo, si la causa fundamental de la coyuntura, de lo que está pasando, o de la escasez de combustible, es de Estados Unidos, y yo digo que es coyuntural, es porque yo tengo información, por lo menos secreta, de que Estados Unidos va a desaparecer pronto. O va a cambiar la política. O que va a cambiar su política. Si usted no tiene eso, que no lo tiene, no puede decir que es coyuntural. Y ya con eso se desmontó todo. Entonces vamos a buscar las causas. Y cada vez que uno va a las causas, va a parar al mismo punto. Por eso yo cada vez veo la cosa más simple. Sencillamente, el modelo económico cubano, donde quiera que sea aplicado, este modelo ha fracasado. ¿Por qué? Porque es un modelo antihumano. Es ajeno a la naturaleza humana. Y no funciona ni va a funcionar. Y todo lo que usted haga es tirar. Ahora viene, supongamos que no existe ya en la arena internacional. Digamos que aparece un país del mundo capaz y le dice, dime cuánto te hace falta para mantenerte 10 años ahí, para que te preocupes de eso. Pero lo único que va a hacer es estirar y empeorar una crisis 10 años más tarde, porque lo que no hay es economía propia. Bueno, de hecho hay un recién encuentro de Ricardo Cabriza, uno de los ministros del Consejo de Ministros acá, el régimen, que fue a Rusia, se encuentra, dice que según esto van a impulsarse las relaciones. Hoy mismo Maduro también está por allá por Rusia conversando con Putin, pero concretamente no sé qué visión tienen ustedes. ¿Creen que Rusia puede realmente suplir la situación crítica que se está viviendo tanto en Venezuela como acá en Cuba en el tema económico, Fernando? Yo pienso que Rusia tiene bastantes problemas internos. Inclusive ahora tiene problemas políticos también, ya no solo económicos. Sí. Hay una oposición fuerte a Putin, fundamentalmente en Moscú. Bueno, estamos hablando de 20 años ya. Y en otros lugares. Ya la situación no parece estar tan controlada como está en este momento. Dudo que Rusia pueda hacer algo concreto, como no sea declaraciones políticas, declaraciones de apoyo y nada más. Rusia es un país capitalista. Es un país
la Unión Soviética era la cosa gigantesca aquella, enorme. Y nos dieron 65.000 millones que después tuvieron que condonarnos las deudas, porque nosotros no pagamos un centavo de eso. Rusia no tiene economía en estos momentos para decir que te voy a dar otros 65.000 millones sabiendo que te los voy a regalar, porque ellos cambiaron su modelo. Y entonces tendrán que decir por lo menos, oye, haga los cambios en la base económica para dártelo coyunturalmente este dinero, no te lo voy a dar permanentemente. O sea que no tiene salida, no tiene salida. La única salida de Cuba está en hacer lo que el gobierno se ha negado a hacer durante tantos años. Hay que volver a la propiedad privada, permitir que haya muchos empresarios, que además un reclamo histórico de las personalidades más ilustres que hubo en Cuba en todos los tiempos, eso no es ningún invento de ahora, y que la economía crezca, que los cubanos puedan invertir. Cada vez que aquí en Cuba o en el extranjero hablamos de este tema, cuando las personas no lo entienden, le digo, mire, usted es extranjero, usted puede invertir en Cuba ahora lo que usted quiera y tener una empresa con 100.000 trabajadores, nadie le va a poner límite. Ahora, si yo le caigo en gracia y usted me regala a mí 4 millones de dólares ahora, yo le tengo que decir, no me los dé porque yo no puedo invertir en Cuba. Y la pregunta es, ¿y por qué? Porque yo soy cubano. Entonces un país así no puede ir. Claro. Hay que ir a la causa del problema. Olivera, Trump ha dejado de alguna forma claro que no es propenso al conflicto bélico. Yo creo que con el caso de Venezuela, que incluso se ha estado mencionando en algún momento que todas las cartas están sobre la mesa, pero hemos visto que esa tesis se ha ido dilatando y no todas las cartas están sobre la mesa. Hemos visto su reacción también con relación a Irán, o sea, que ha sido agresivo y que se han dado conflictos. Pero sí está claro que en el tema de las sanciones económicas las usa con bastante proactividad. En este caso, ¿crees que se sigan incrementando sanciones sobre el régimen? ¿Qué salida tú crees que el régimen va a dar de forma inmediata? Porque evidentemente, con todo esto que estamos hablando, sí se necesita una salida inmediata. Yo preveo que va a haber un incremento, va a haber increciendo estas medidas económicas, de tipo económica, financiera, como esta que tú mencionabas de los barcos. Y aunque los embargos en este tipo de medidas tal vez no sea una herramienta eficaz para lograr los cambios, yo creo que es muy importante para una economía en bancarrota y sobre todo cuando uno analiza los factores geopolíticos que se están moviendo alrededor, sobre todo desde el punto de vista continental, todos los factores políticos de países muy importantes que que tienen actualmente una política exterior totalmente hostil, como el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, como el gobierno de Colombia, que son países muy importantes y que tienen una política exterior que no es afín con la que quisieran ellos. Entonces se va a crear, a medida que aumenten estas medidas, que ineludiblemente yo lo doy casi por sentado, que van a haber otras medidas, no sé cuáles, pues se va a crear una situación realmente terrible. Unido a la falta de voluntad política de asumir verdaderamente lo que necesita el país, que es una apertura urgente e inmediata. Y esto no realmente, yo no veo señales de que esto vaya a ocurrir. La apuesta es por resistir, mantenerse en la trinchera y crear una situación realmente que el cambio va a venir de una u otra manera. Y la manera que va a venir, si no ocurre algo urgente, es una explosión social. A ver, muchos hogares van a enlutarse en Cuba y vendrá el cambio con peores consecuencias. Avisoran una inclusión del régimen cubano en la lista de países patrocinadores de terrorismo, que puede ser algo que afectaría económicamente. No sé, Dimas, ¿avisoras eso tú? Sí, yo lo avisoro porque es que los vínculos... Aquí hay que fijarse a quién está recibiendo el gobierno de Cuba en este momento. ¿Quién viene? El expresidente Correa, que está acusado en su país, no sé. Vínculos estrechos con Irán, que es uno de las puntas de lanza en el mundo, esta cosa. Una alianza estrecha de mano a mano para hundirnos los dos juntos, salvarnos los dos con el régimen de Venezuela, con Maduro, que es el enemigo principal de Estados Unidos en la región ahora. Y por supuesto para Estados Unidos, si tú eres amigo de mi enemigo, eres mi enemigo y tienes que atender las consecuencias. Han relanzado la FARC desde el territorio. Han relanzado la FARC. O sea que yo no lo dudo, no lo puedo asegurar. Pero Fernando, no ¿crees tú que...? Mira, hay una situación que es la siguiente. El régimen cubano, en lugar de, como planteaba Olivera, de buscar una salida, por lo menos, tal vez no total, pero por lo menos coyuntural, a la situación, por lo menos para quitar presión
y mejorar un poco la situación, ¿qué ha hecho o qué está haciendo? Aumentar la represión y aumentar la actividad ideológica con la población. El discurso de El trinchera. discurso, que no es nuevo, es un discurso viejísimo y que siempre en situaciones de crisis lo ha utilizado. O sea, lo ha mantenido, pero lo ha incrementado. Si nosotros vemos realmente estos 60 años, nos damos cuenta que prácticamente desde los primeros meses del año 59 hasta nuestros días ha sido así. Hemos pasado por todas las etapas y este discurso ideológico, manipulador, mentiroso, tratando de convencer a las personas, como no hay hechos reales por los cuales las personas se puedan convencer de lo mejor que es el socialismo con relación al capitalismo, pues yo lo que ataco la mente y entonces hago todas estas tonterías de que la universidad es solo para los revolucionarios. Hubo un periodo, un decenio gris donde prácticamente todos los intelectuales, los artistas fueron perseguidos y grandes figuras fueron prácticamente enviados como empleados a la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional estuvo Cinti Ubitién. Lezama Lima era bibliotecario de la pequeña biblioteca de la UNIA. O sea, figuras importantes de nuestra cultura. Durante 10 años fueron prácticamente borrados. Y eso culminó, hubo mal, hubo persecución homosexual, hubo de todo. Y eso culminó hace años con la ridícula batalla de ideas, donde prácticamente toda la semana había que hacer un acto en un municipio de cada provincia. Todas las semanas, todos los sábados se hacía un acto en un municipio de cada provincia. Tenían que asistir los dirigentes y además enarbolaban banderitas de papel. Pero aquí hay una pregunta que quisiera ver cuál es la posición. Sí. No, lo que quería añadir es que el gobierno está enfrentando esta situación en un escenario totalmente desfavorable para él, porque con el monopolio de la prensa, aquí era el discurso oficial y el pueblo se tragaba lo del discurso oficial, pero ese no es el escenario ahora con las redes sociales. Ayer yo estaba en un restaurante, fuimos a despedir a la que era mi esposa, y estábamos ahí y habían dos personas, dos hombres como de 40 y pico, 50 años sentados en la mesa de enfrente, y uno le estaba explicando al otro, dice, ¿cómo se va a plantear esto de coyuntural? Y no me va a decir cuál es el programa para salir de la coyuntura. ¿Cómo el programa va a ser resistir? O sea, ante una situación, las medidas que vamos a aplicar son esta y esta para aumentar la producción. Porque si yo lo que hago es empezar a parar todo, se detiene la producción. Son personas de la calle ya. O sea que hay una toma de conciencia gradual en el pueblo que le pone el escenario mucho peor al gobierno porque no se le cree ya. No se le cree. Pero el régimen, y un poco retomando lo que estaba hablando Fernando, el régimen, lejos de empezar a abrir la puerta o al menos permitir ciertos resquicios de que la sociedad civil o el germen de oposición que tenemos acá adentro pueda empezar a ser parte, porque sabemos que en cualquier democracia o en cualquier país normal está en ese pulseo, siempre hay salidas a situaciones de crisis, es lo que ocurre incluso hasta el nivel básico en una familia, ¿no? De momento hay algo que no está funcionando y empiezan las críticas y ahí empieza a cocinarse algo hasta que se puede encontrar alguna forma de salir. Lejos de eso, lo que estamos viendo en los últimos tiempos es una arremetida contra todo, absolutamente contra todo, desde el ciudadano que está en la calle y de momento saca un celular para fotografiar o ver algo que está funcionando mal, la basura o algo, y viene un policía y ahí se empieza el conflicto. Desde la sociedad civil, como por ejemplo los grupos de tu esposa, que está hablando de la mujer, o algunos artistas que están queriendo hacer cosas realmente muy primarias, pero intentando, o la oposición que intenta hacer su activismo. O sea, no hay un solo resquicio que el régimen esté permitiendo que fluya. ¿Cómo tú ves esto, Olivera? Porque definitivamente eso plantea un escenario de no solución, ¿no? No hay solución. Primeramente, el basamento principal de la ideología es la unanimidad en torno a los lineamientos del partido. Y eso es una aberración. Bueno, fue lo que dijo el dichoso ministro de Educación, que se supone que es de los ministerios donde las personas tienen que tener un poquitico más de sesos, ¿no? Y el hombre salió
enarbolando el mamotreto ese de Constitución y precisamente el artículo que es más delirante, ¿no? El artículo 5, ¿no? Por supuesto, y cuando uno analiza más allá de la sociedad, por el estamento intelectual, el académico, hay una guerra total y una criminalización del disenso en este sentido. Y esto ha aumentado notablemente a través de todos estos discursos fundamentalistas de las personas, de los funcionarios del gobierno. Y esto no va, este aumento de toda esta retórica incendiaria, esta retórica de crear enemigos, es uno de los piedras angulares de este sistema. El enemigo, tanto interno como externo, sobre todo la pobreza de la mayoría, y sobre estas bases, el miedo inducido, la represión, todo esto está combinado. Y más allá de estos factores, estos tipos de regímenes no pueden sobrevivir. Entonces, no se puede esperar algo, una vuelta al sentido común, una vuelta a la racionalidad tan necesaria que ha faltado durante tantos años. Entonces, como yo te digo, hay que esperar lo peor. Ojalá me equivoque y salga alguien dentro del gobierno y diga, bueno, ¿hacia dónde vamos? Vamos a tener que sentarnos a resolver. Pero la historia demuestra siempre, te pregunto ahora también, Dimas, la historia demuestra que siempre hay un día después. O sea, realmente, por muy difícil que se vaya tejiendo una situación, siempre hay un día después. Y en este caso, nosotros como actores de la oposición, el exilio, por otra parte, o la diáspora, el ciudadano común, el régimen, o sea, en toda esta ecuación algo va a ocurrir. Pero, por lo menos mi perspectiva, es que estamos llegando a ese momento muy exhausto como nación. ¿Cómo tú ves este punto? Sí, estamos llegando a ese momento. Yo me voy a restringir ahora un poco para tratar de responderte eso a una de las manifestaciones de esta política represiva en el campo de la ideología, que es la expulsión de estudiantes y profesores de la universidad. Ahora hace poco se produjo lo de Omar Urquiola, antes del hermano, de Cavela, del otro, y un poco como hace 60 años que esto está ocurriendo, cada generación piensa que es una cosa que está ocurriendo en su generación, pero cuando tú tiras una mirada para atrás en la historia, te das cuenta que esto empezó en el mismo 59. Y se agudizan los momentos de crisis. Y se agudizan. Y voy a decir brevemente. En 1923 comienza en Cuba la lucha por la reforma universitaria, por la autonomía universitaria. Porque cualquier organización cívica, cualquier institución, si no tiene autonomía, está supeditada al que la mantiene, a la ideología, al poder, etc. Y eso era lo que la autonomía le permitía a la universidad, ser independiente de los gobiernos que existían. Y el ejemplo, ellos lo empezaron en el 23, pero el ejemplo de lo que había ocurrido en Córdoba, en Argentina, es lo que le da fuerza aquí a ese movimiento. Sobre todo cuando vino el Arce, un profesor de la Universidad de Córdoba, y los estudiantes aquí le pidieron que explicara ahí en la universidad qué había ocurrido en Argentina. Aquel movimiento que venció en Argentina se regó por toda América Latina y llegó a Cuba. Y aquí se creó enseguida el primer Congreso Universitario de Estudiantes y el canal. Ahora, esa lucha que empezó en el 23, en octubre de 1933, ya con el gobierno de Grau San Martín, decreta la autonomía universitaria. Ya en el 33 se logró en Cuba la autonomía universitaria. Y la Constitución del 40 la confirma, la autonomía, o sea, la administración y toda la cosa interna es entre alumnos, profesores ahí, pero el gobierno no se mete. ¿Qué pasa a partir de 1959? Que empiezan a expulsar a los profesores que supuestamente apoyaron al gobierno de Batista. De la Escuela de Medicina se sacó más del 37% de los profesores. Y el primero, ¿quién fue? El que implantó la autonomía en Cuba fue el doctor Ramón Grau San Martín. Y al primero, que eran 13 profesores, fue a Ramón Grau San Martín, que lo votaron. El tipo que se había enfrentado a los despidos cuando Machado universitario, lo votaron. Y eso comenzó en el 59 y siguió. Aureliano Sánchez Arango, José Miró Cardona, que había sido primer ministro y era el presidente del Colegio de Abogados en Cuba, Jorge Mañares, el otro, todos esos intelectuales fueron sacados de la universidad. Y esos despidos se fueron extendiendo a través de todos los años esos que le siguieron.
Y en el 92, bueno, ocurrió el despido este masivo de la CUJAE. No, de hecho, ya en años anteriores, mi vida yo la tengo marcada por en el año 90, se reactivaron de una forma bastante virulenta a aquellos famosos avales para poder entrar a estudiar a la universidad. Y yo tuve dificultades tremendas para poder entrar precisamente porque venía toda la crisis que había ocurrido en el 89 con la causa número 1, estaba el desplome del bloque comunista y ellos estaban haciendo como un filtraje de quién entraba y quién no entraba. Y otro amigo, alguien que ustedes también conocen, el padre Castor Álvarez de Besa, fue expulsado de la Universidad de Oriente, un estudiante brillante en matemáticas, y otros muchos estudiantes en esa época de los finales de los 80, 90, hubo esa arremetida, y con estos profesores que tú mencionas. En el 92 la CUJAE, el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona. Exactamente. Yo tenía profesores que nos daban clases en el pre donde estábamos, que fueron expulsados. Personas realmente magníficos profesores y con una decencia tremenda fueron votados. Y del Instituto Superior de Ciencia Agropecuaria de La Habana, porque fueron a los 3 centros, allí fui yo solo el que votaron, nada más. Pero ¿Tuviste ese honor? Del pedagógico fueron 3 y de la CUJAE más de 20 profesores. Entonces, ¿por qué está guiado eso? Primero, por la política esta de que la universidad es de ellos. Discurso de Fidel en el 61 en la Biblioteca Nacional. Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. La FEU en el 65 ya se empieza a crear el partido dentro de la universidad. O sea, ya no es autónomo. Ahora yo meto un partido con una ideología y es el que controla eso allá adentro. 75 la FEU dice, la universidad para los revolucionarios. Y ahí toda esa cadena, entonces en el 92 viene esto, lo otro, y ahora termina con Omar, pasa por Omar y va a seguir por otras personas. Y sale el funcionario del Ministerio de Educación Superior a explicar que el profesor que no esté en la línea esta y no imparte las clases de acuerdo a lo que está establecido por la RUN no puede ser profesor. Pero una pregunta, porque evidentemente, yo recuerdo en ese periodo de crisis de los 90 que había un profesor que decía: si hoy llueve, ni vengan a la clase que yo no vengo, y otros y todo un poco montado en la situación de la crisis de los 90. Si se repite ese mismo patrón, que es lo más normal que se repita, bueno, pues estamos entonces ante la antesala también de una crisis en todos estos centros universitarios que tendría, según ellos, un enfoque ideológico, porque la gente va a hablar, los profesores van a decir, los estudiantes van a decir, y es lo más normal que ocurra. Mira, ¿a qué conclusión tú llegas? Que tanto los fracasos en la economía como la represión esta ideológica viene de un modelo que se implantó aquí y que es ajeno a la naturaleza humana, y que estas son las consecuencias, y que mientras más dure, peor, el país retrocederá más y las represiones serán mayores, hasta un punto como dice Olivera. Mira, aquí hay un problema que hasta que no se solucione, entre los muchos problemas que hay, ¿no? Pero bueno, de este tema que estamos hablando, y es el siguiente: tanto el presidente como los ministros, como los funcionarios, yo creo que pueden pertenecer a un partido político. Pero en el momento que tú ocupas un cargo público, te debes a ese cargo público, no al partido político. ¿Por qué? Porque tu responsabilidad es el ejercicio con eficiencia de ese cargo público. Se supone que son los ciudadanos de su bolsillo quienes pagan tu salario y tus prebendas, y las prebendas y los salarios de los funcionarios que tú tienes. Aquí no. Aquí, cuando tú oyes hablar al presidente y oyes hablar a los ministros, están hablando los militantes del partido, no están hablando los funcionarios de un país. En cualquier país no es así. Usted puede ser en Estados Unidos demócrata o republicano, pero si usted tiene un cargo, usted responde a ese cargo, el partido queda de atrás. Bueno, lo que pasa es que la Constitución aquí, o la llamada Constitución, establece que tiene que ser anormal. Es anormal, pero tú tienes que desligar estas dos cosas. Por eso vemos al ministro de Educación superior decir esas barbaridades. ¿Por qué? Porque él está hablando como militante del partido, él no está hablando como ministro de Educación, que su interés fundamental sería la pedagogía y cómo resolver el problema de la educación en Cuba. No, él está defendiendo las posiciones que le ordenaron defender por el partido. Entonces, no hay solución realmente. Mientras eso no se acabe de separar y realmente, está bien, usted tiene una militancia, se le respeta, pero usted está ejerciendo un cargo público. Eso es lo que prima. Olivera, y quizás ya para ir cerrando, ¿prevés que en las llamadas instituciones del régimen
enfrentando toda esta situación de crisis y por otra parte reaccionando ellos con esta ideologización y con esta embestida. ¿Prevés una crisis interna en todas estas llamadas instituciones del sistema? Yo creo que sí. De cierto, ha habido siempre crisis, pero siempre han atajado a tiempo y han reprimido violentamente y se ha vuelto a la, llamamos entre comillas, normalidad. Pero, como yo te decía, estamos viviendo otros tiempos. Hay otros escenarios, otros factores que pueden influir y que sería muy necesario que esta clase pensante, sobre todo los intelectuales, los académicos, que ellos sí saben muy claro la situación del país, que hablen, que se expresen realmente, verdaderamente. De entrada pudiera haber un abandono, porque en otros tiempos, para usted sobrevivir, necesitaba obligatoriamente estar vinculado al Estado, al régimen. En este momento no, y puede haber realmente un abandono masivo de todas estas instituciones. El problema es que ellos van a tratar de, como han hecho siempre, atacar esto, si hay alguna actividad disidente en estos ámbitos. Y el problema es que esto se masifique, que ahí es donde está el problema. ¿Se masificará? Bueno, eso queda hay que ponerle signos de interrogación. Ojalá y suceda. Hay muchas personas descontentas. Yo me atrevería a afirmar que más del 90% de los intelectuales, de los académicos, están de acuerdo y están conscientes de la situación en que vivimos. Pero estamos viviendo un estado de terror totalitario, y además las consecuencias a pagar son muy altas. Y no todo el mundo como ser humano, el ser humano trata de autoconservarse. Y es muy difícil de dar ese paso y que te sigan, que te apoyen, que te sigan detrás. Pero bueno, puede ocurrir, han ocurrido en otros países, nosotros no somos extraterrestres, somos de este planeta, y puede ocurrir. Y ojalá ocurra, porque realmente las personas que piensan, sobre todo ese es el fundamento principal de cualquier nación. Las personas que piensan, los intelectuales, los escritores, y vamos a ver qué pasa en los próximos años. Bueno, yo creo que uno de los dilemas que tiene el régimen ahora mismo es que muy rápido se ha pasado de un discurso triunfalista, cuando el llamado de hielo pregonaron a cuatro vientos de que habían logrado doblegar al imperialismo, de que ya incluso se sabe que en el ámbito laboral le dijeron a las personas en el sector del turismo que tenían que ahora se iban a empezar a construir no sé cuántas habitaciones. O sea, todos los planes eran maravillosos y de momento se ha pasado de una forma muy rápida de esa situación a esto que nuevamente despertó todos los recuerdos del dichoso periodo especial. A mí me parece que ese es uno de los grandes retos que va a tener el régimen que enfrentar, y sobre todo sí pienso que este punto de la deserción que ellos van a tener dentro de sus propias filas va a ser una señal de alarma muy, muy fuerte, porque en los 90 no existía esa posibilidad. O sea, había que morir con ellos, como se dice. Y en este caso, esa decepción realmente para ellos va a ser muy notable, aunque se guarden las cifras y se guarden las estadísticas al respecto. Sí. Yo quiero decir que lo peor de esto es que ellos insisten en presentar lo que está ocurriendo como una nueva victoria, o sea, tan absurdo como eso. Estamos triunfando. Al segundo día dijeron que ya estaban triunfando. Si yo no pude cumplir ningún plan en ninguno de los años anteriores y ahora lo tengo que parar casi todo porque no tengo combustible, entonces ahora yo con el ahorro es que voy a crecer. O sea que sería un nuevo descubrimiento en la economía para el mundo. Para que alguien por ahí, a parar las cosas todo el mundo para que la economía crezca. Alguien por ahí dijo que la economía cubana era sólida. Yo no sé a qué se quiso referir con eso, pero lo dijeron. Y subir la productividad con yunta de bueyes. Exactamente. Increíble. Exactamente. Bueno, se ha ido el tiempo, entonces realmente la próxima semana todos estos temas creo que vamos a tener más información porque se están desarrollando con bastante velocidad y se están agregando nuevos hechos, ¿no? Entonces los invito para un próximo encuentro y les agradezco la atención y nos vemos en otro Estado de SATS. Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadodesats.com y desde allí realizar cualquier donación. Gracias.